Hola chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es María Azul y en esta ocasión les voy a presentar la curva de oferta competitiva y más especialmente los efectos externos que van a tener principales implicancias en lo que será la curva de oferta de la industria. Entonces, primero voy a hacer una breve introducción haciendo referencia a algunos conceptos que la profe ya se los explicó, pero que van a ser útiles para establecer diferencias en lo que voy a explicar que tiene que ver con los efectos externos. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de lo que es la curva de una empresa competitiva. ¿Por qué nos interesa hablar de la curva de oferta de una empresa competitiva? Principalmente porque en este caso su curva de oferta va a estar dada por el costo marginal de la empresa. Y porque principalmente para que esto sea así necesitamos que la empresa sea tomadora de precios o precios adaptante. Es decir, que toma el precio como una variable exógena. Entonces, para una empresa competitiva, su oferta va a estar dada por el costo marginal, por su costo marginal, que no va a ser toda la estructura del costo marginal, sino que va a comenzar recién en el punto de cierre. Este punto de cierre va a estar dado en el corto plazo por el punto en donde el costo marginal se iguala al costo variable medio, o a su vez donde ocurre, digamos, el mínimo del costo variable medio, y en el corto plazo donde va a comenzar este punto de cierre, o va a comenzar, mejor dicho, la oferta, donde el costo marginal de largo plazo se iguale al costo medio total. Justamente también porque todos los factores son variables. Continuando, podemos definir qué sería la curva de oferta de la industria en el corto plazo. En el corto plazo vamos a tener que distinguir entre si las empresas que conforman esta industria tienen una misma estructura de costos o si tienen una estructura distinta. En el primer caso, donde tienen una misma estructura de costos, la curva de oferta de la industria sería la suma de todas estas ofertas de las empresas individuales, que sería a su vez la suma de los costos marginales individuales, considerando esto del punto del cierre, sí o sí. En el caso de que las empresas tengan una distinta estructura de costos, ahí la oferta de la industria no va a resultar de esta simple suma, sino que hay que tener en cuenta a su vez que las empresas van a tener diferentes mínimos costos variables medios en el corto plazo y a su vez diferentes pendientes y elasticidades. En esta parte yo les he graficado en el caso de que sería de dos empresas con la misma estructura de costos. Como ven acá la empresa 1 y la empresa 2, y donde simplemente se sumaría el costo marginal a partir de este punto de cierre 1 y el costo marginal 2, que daría lugar a esta curva de la oferta de la industria en el corto plazo. En el largo plazo, la situación es distinta. La curva de oferta de la industria en el largo plazo va a ser, suponiendo empresas con idéntica tecnología y costos y ausencia de efectos externos, va a ser una curva, mejor dicho, una línea horizontal dada por el punto de cierre en el largo plazo de todas estas empresas. En el punto de cierre sería prácticamente este punto de acá donde se ubica el punto de cierre, tendríamos un precio y ese precio va a definir lo que sería la curva de oferta horizontal en el largo plazo. Este gráfico es reproducido del Tugores, donde lo que hace es suponer un aumento de la demanda que pasa de sub 0 a D', que en el corto plazo se trasladarían las empresas, su producción, digamos, dado este cambio de demanda, trasladarían su producción de un punto de sub 0 a E sub 1, es decir, en conjunto trasladarían de sub 0 a E sub 1 en el corto plazo, y esto generaría beneficios para cada una de estas empresas en el corto plazo porque el precio es superior a su costo medio, que en este caso puse el de largo plazo pero no puse el de corto plazo. Pero bueno, en este caso habría beneficios y esos beneficios incentivarían a nuevas empresas a entrar a esta industria, haciendo que la oferta cada vez se traslade hacia la derecha,
hasta que el precio se iguale justamente al que estaría ubicado a partir del mínimo costo medio. Esto obviamente suponiendo que tenemos empresas con idéntica tecnología y costos. Y esta industria esta curva de oferta totalmente horizontal está asociada a su vez a beneficios nulos y a rendimientos constantes a escala. Entonces, a partir de esta introducción inicial que les hice acerca de la curva de oferta de una empresa y a su vez de la industria, vamos a pasar a lo que son los llamados efectos externos. Los efectos externos o economías externas son desde el punto de vista de una empresa, pero van a ser internas a la industria. Y estos van a incluir influencias sobre la función de producción y sobre los costos de las empresas, que van a estar dados, van a proceder no de la dimensión individual de la empresa, sino del mercado de la industria. ¿Qué quiere decir esto? Que la dimensión de la industria va a tener efectos sobre las empresas individuales. Y esto lo podemos formular a partir de una función de producción que va a tener como un nuevo argumento a la dimensión de la industria que va a estar dada por esta Q, y los costos de la empresa que también van a tener en cuenta esta Q de la industria. De esta forma, estos efectos externos van a originar una interdependencia entre las empresas, ya que los costos de cada una se van a ver afectados por lo que están haciendo en conjuntas todas ellas. Entonces vamos a tener, por un lado, efectos externos positivos, que va a ser cuando Q va a afectar positivamente a la función de producción o a las cantidades, mejor dicho, o la oferta de cada una de esas empresas, o negativamente a sus costos, como vemos acá, y efectos externos negativos en el caso contrario. Por otro lado, podemos clasificar estos efectos externos entre pecuniarios o efectos externos pecuniarios o tecnológicos. Serían pecuniarios, por ejemplo, en el caso que se produzca un aumento de la demanda del bien que producen todas estas empresas, entonces va a incentivar a las empresas a producir más o va a incentivar a su vez a la entrada de nuevas empresas a la industria, y ese aumento de la producción va a influir en el mercado de los factores productivos, haciendo que estos sean a su vez más demandados y por ende aumente su precio. Ese aumento de precio en los factores productivos va a influir obviamente en los costos de las empresas negativamente como efecto externo. O a su vez también pueden ser tecnológicos. Una externalidad positiva tecnológica puede ser vía difusión de la información o aumento de la calidad, o de forma negativa puede ser congestionando el acceso a determinados servicios. Entonces, estos efectos externos van a tener una principal implicancia dada esta presencia de interdependencias, porque ahora la curva de la oferta no va a ser simplemente una suma horizontal de las curvas de ofertas individuales, debido a que esa suma se va a ver alterada porque se van a alterar los sumandos. Entonces, matemáticamente nosotros podemos reducir todo este problema en un sistema de ecuaciones que va a tener n más 1 ecuaciones. Va a haber n ecuaciones que van a definir cada una de estas ofertas individuales, que fíjense, yo les puse acá las ofertas individuales en función del precio y en función de las cantidades de la industria, que también van a depender del precio, y una condición de consistencia que va a estar dada por las cantidades totales en el mercado igual a la suma de todas estas ofertas individuales que van a depender nuevamente del precio y de las cantidades de la industria. Ahora, yo en este punto voy a aclarar que les voy a explicar cuestiones algebraicas que están expuestas en el Tubores, pero que no necesariamente son evaluadas. Sin embargo, son bastante útiles a los fines pedagógicos para que ustedes entiendan el tema, pero se va a evaluar principalmente el entendimiento geométrico y más que nada el análisis gráfico, no tanto el algebraico. Entonces, de esta forma, la consideración de efectos externos en una industria va a tener implicancias en la forma de
la curva de oferta de la industria en el largo plazo. Es decir, que va a dejar de ser esa línea horizontal que habíamos visto anteriormente y esto tiene que ver por cambios en su elasticidad y en su pendiente. De esta forma, ¿cómo podemos observar esto que acabo de decir? Lo podemos observar simplemente calculando algebraicamente la elasticidad de la oferta de la industria Q con respecto al precio, que lo voy a denominar con este epsilon Q2.P. Entonces, si nosotros derivamos la condición de consistencia, esta es una derivada de la cadena, fíjense, acá está la condición de consistencia, la derivamos con respecto al precio, es decir, la derivada de Q con respecto al precio va a ser igual a, en términos de sumatoria, la derivada de cada una de las ofertas individuales con respecto al precio, más la derivada de este SI con respecto a Q por la derivada de Q con respecto al precio. Sería una regla de la cadena, que es lo que les pongo acá. Este sumatorio obviamente iría de I, que va de 1, hasta N, que sería la cantidad de empresas total que conforman la industria. Pero no se lo pongo acá simplemente por simplicidad. Entonces, como tenemos acá derivada de Q con respecto al precio, y acá también tenemos derivada de Q con respecto al precio, simplemente lo despejamos y tenemos esta expresión de acá. Como nosotros sabemos que una elasticidad está conformada por la derivada de Q con respecto al precio por P por Q, multiplicamos a toda esta expresión por P por Q. Y lo que voy a hacer yo ahora en adelante va a ser primero desarrollar el numerador y luego el denominador. Entonces, observando primero el numerador, sería esta parte de acá que está multiplicada por P por Q. Voy a hacer un truquito que va a ser multiplicar y dividir por SI, la oferta individual de la empresa. Esto el Tutores no lo explica, pero yo a fines pedagógicos se lo explico de esta forma. Así también es más fácil para que ustedes lo puedan entender. Entonces, multiplico y divido por SI y reordenando convenientemente, voy a tener que SI dividido Q, o sea, este SI dividido Q por P dividido SI y la derivada de esta oferta individual con respecto al precio. Observen que esta oferta individual con respecto a la oferta total va a ser una cuota de la empresa I en la industria total, y esto que tenemos acá va a ser la elasticidad de la oferta de la empresa I con respecto al precio. Entonces vamos a tener esta expresión de acá. Continuando con el denominador, vamos a hacer un nuevo truquito, que va a ser multiplicar y dividir por Q y multiplicar y dividir por la oferta individual. Nuevamente reordenamos convenientemente y nos va a quedar que esto es la cuota de la empresa multiplicada por la elasticidad de la oferta de la empresa I ante los efectos externos, que va a ser positiva para externalidades positivas y negativa para externalidades positivas. Entonces, juntando numerador con denominador, vamos a tener esta expresión de acá. En el Tutores ustedes van a observar que esta letra griega, que calculo que se llama eta, no está precedida, digamos, por esta cuota de la empresa ni por este sumatorio, sino que está simplemente esta elasticidad solita. Yo lo hice de esta forma simplemente para fines pedagógicos y además las conclusiones no cambian, así que es simplemente para eso. Lo más importante de este video va a ser el análisis gráfico que vamos a hacer el último. Entonces, ¿qué nos dice esta elasticidad de la oferta de la industria con respecto al precio? Observen que este término donde está el eta, si el eta fuera 0, que el eta recuerden que es la elasticidad de la oferta individual con respecto a los efectos externos, si esto fuera 0, tenemos que la elasticidad de la oferta con respecto al precio simplemente sería en esta suma ponderada por las cuotas de las empresas. O sea, esta suma de las elasticidades de las empresas con respecto al precio ponderadas por la cuota que tienen en la industria. Eso es en el caso de que no existieran efectos externos. Pero como sí existen en este caso, vamos a tener varios escenarios. El primero sería a ver qué sucede si este eta es mayor a 0 pero menor a 1. Si es mayor a 0, vamos a tener que, pero menor a 1,
vamos a tener que esta elasticidad total va a ser positiva, por ende va a haber una pendiente positiva, y va a ser bastante elástica. ¿Por qué digo que va a ser elástica? Porque al ser positivo y menor a 1, vamos a tener que el denominador va a ser un número menor a 1, y por tanto la elasticidad total va a ser un número mayor a 1, y eso va a hacer que sea más elástica. Si el eta es negativo, va a suceder que la elasticidad total de la industria va a ser positiva, porque menos por menos más en el denominador, entonces queda todo positivo, pero va a tener una elasticidad más rígida. ¿Por qué digo que va a ser más rígida? Porque a diferencia del caso anterior, vamos a tener que el denominador, en este caso va a ser un número mayor a 1, y la elasticidad total va a ser un número menor a 1. Finalmente vamos a tener un último caso, donde vamos a tener que qué pasa si el eta es mayor a 1. Si el eta es mayor a 1, lo que puede llegar a suceder es que la elasticidad total va a ser negativa. Justamente por esto de que 1 menos un número mayor a 1 nos va a dar una elasticidad total negativa. Y va a continuar siendo elástica. Esto ya nos estaría diciendo que en el caso de que los efectos externos sean positivos y que tengan un gran impacto, va a suceder que la oferta total de la industria va a tener una pendiente negativa, contradiciendo, digamos, los otros casos. Entonces, ahora vamos a proceder a analizar gráficamente. En este primer caso tenemos los efectos externos positivos, donde recuerden, teníamos una elasticidad de las empresas individuales con respecto a los efectos externos positiva y menor a 1. En este gráfico se refleja, en este primer panel, tenemos lo que sucede para una empresa individual, a las que conforma esta industria, donde la industria incluye todas las empresas que tienen la misma estructura de costos, y en el segundo panel vamos a tener lo que sucede en el mercado o en la industria total. Entonces, en un punto inicial vamos a tener, este punto inicial es sub 0, vamos a tener una demanda sub 0 y una suma de los costos marginales que va a representar una oferta de corto plazo inicial. Si suponemos un desplazamiento de la demanda que pase de D sub 0 a D sub 1, donde aumentan las cantidades o aumenta, digamos, esta dimensión de la industria, va a ocurrir que, dada estos efectos externos, los costos marginales de cada una de estas empresas se van a ver reducidos. Es decir, que van a desplazarse de un costo marginal sub 0 a un costo marginal sub 1. Este desplazamiento hace a su vez que la suma de los costos marginales de todas estas empresas que suponemos iguales se desplace también hacia la derecha, congeniando con la demanda en un punto E sub 2. Uniendo estos puntos E sub 0 y E sub 2, vamos a conformar lo que es la oferta de largo plazo de la industria, que va a ser esta que vemos acá de color azul, la cual tiene una pendiente positiva, es decir, que se diferencia del caso inicial que habíamos observado, que era una línea recta. Esto sucede en el caso de efectos externos positivos. Procediendo al caso de externalidades negativas, sucede exactamente lo contrario. En vez de trasladarse los costos marginales hacia la derecha, se trasladan hacia la izquierda, justamente aumentando estos costos por cada unidad de producción. Entonces, tras producirse este desplazamiento de la demanda, se produce este aumento de los costos, de la suma de los costos marginales, y vamos a tener que, uniendo los puntos E sub 0 y E sub 2, que va a ser el final, vamos a conocer cuál es la oferta de largo plazo de la industria, de esta industria, la cual es bastante rígida, como habíamos observado anteriormente, a diferencia de las externalidades positivas, la cual era elástica. Finalmente, observamos el caso de este caso especial, donde la oferta de la industria puede llegar a tener una pendiente negativa. Para este caso, se da cuando hay efectos externos positivos, y a su vez esta elasticidad del eta es mayor a 1, es decir que el impacto que se da es bastante importante, más que en el caso anterior, o sea, es mayor a 1 esa elasticidad. Esa sensibilidad que tiene cada una de las empresas con respecto a lo que sucede
en la industria total es bastante grande. Entonces, suponiendo exactamente lo mismo que los otros dos casos anteriores, lo que sucede es que el desplazamiento de la suma de los costos marginales es tal que la unión entre los puntos E sub 0 y E sub 2 va a darnos una oferta de largo plazo con pendiente negativa. ¿Por qué analizamos el caso de externalidades positivas para este caso especial donde la oferta tiene pendiente negativa? Lo observamos porque esto no puede ocurrir cuando tenemos efectos negativos. ¿Por qué? Fíjense en este gráfico anterior que si nosotros quisiéramos obtener una oferta de largo plazo con pendiente negativa, este E sub 2 se debería ubicar más a la izquierda que este E sub 0. Por lo tanto, si E sub 2 se ubica a la izquierda del E sub 0, vamos a tener que las cantidades finales van a ser incluso menores a las de E sub 0. Pero acá vamos a entrar en una contradicción, porque si las cantidades finales se reducen, se supone que ante los efectos negativos que produce, los costos deberían entonces reducirse ahora. Antes se habían aumentado los costos porque aumentaban las cantidades totales y ahora deberían reducirse porque reducen las cantidades totales. Entonces en este caso entraríamos en una contradicción. Bueno chicos, esto es toda la explicación de este tema. Nuevamente les aclaro que lo más importante es el análisis gráfico y lo que respecta a lo algebraico es principalmente para efectos pedagógicos y para que ustedes puedan entender y leer perfectamente lo que dice Tugores y que no tengan ninguna dificultad. Les mando salud y espero que les haya servido mucho este video.